Cualquier visitante podría registrar con sorpresa el funcionamiento de un recinto de científicos en el campo de aprendizaje, denominado Laboratorio Internacional de Educación. Para sorpresa de muchos, el Laboratorio Internacional de Educación existía desde 1974. Primero estuvo funcionando en Venezuela durante año y medio, luego en Bogotá, para luego situarse en Sabaneta, Antioquia. LIDE empezó con 19 personas, sin contar el personal administrativo y de mantenimiento. Como administrador de LIDE Sabaneta estaba Leopoldo Cabrera. La junta directiva estaba conformada por Glenn Ninmich, Marta Arango, Alberto Vázquez Lalinde, presbítero Francisco Arango, Augusto Franco y el director nacional de ICETEX de ese entonces. Como suplentes, Dora Hurtado, Eloísa Vasco, Leonardo Uribe, Juan Gómez y Darío Abad Arango. LIDE empieza a fortalecer su misión a través de la investigación y la educación, haciendo que El Espectador, uno de los periódicos más representativos del país, fije su mirada y lo catalogue como otra alternativa para mejorar la educación en los países americanos, que dirige programas de posgrado de alto nivel académico con el fin de hacer contribuciones significativas en el campo de la educación. En la década de los 80, una ola de violencia y narcotráfico se apoderó del país, y con ella la comercialización de drogas que eran producidas en distintos laboratorios. LIDE no solo tenía el nombre de laboratorio, sino que estaba ubicado al lado de uno de los predios que tenían algunos vínculos con el narcotráfico. Por seguridad y para evitar visitas o allanamientos confusos, LIDE cambió su razón social a CINDE, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Luego de 4 años de funcionamiento y basados en acabar con las fallas y sistemas obsoletos que tenía el sistema de educación profesional, en el 81, CINDE gradúa la primer promoción de posgrados en Medellín. 8 personas recibieron el título en máster o doctorado, siendo la primer promoción en Antioquia en hacer parte del 5º programa de tipo posgrado desescolarizado de Latinoamérica. La revolución educativa de CINDE fue decir no a los convencionalismos y apostarle a las experiencias continuas de aprendizaje como un conjunto que fomentara la cooperación, participación y orientación en donde todos aprenden juntos. Para 1982, CINDE no solo quería salir de lo convencional, quería involucrar tecnologías siempre con enfoque innovador. Es el uso de lo que se ha llamado siempre la tecnología apropiada. Entonces, ¿cómo pones tú en diálogo la tecnología más avanzada con la tecnología que en las condiciones de tu desarrollo, de tus recursos puedes utilizar? Y esto te lo ilustro con este ejemplo. Glenn fue una de las primeras personas que trabajó en investigación en Colombia utilizando el computador, el primer Mac, y con grabaciones y con filmaciones. Digamos, desde el principio de la llegada de ellos, esos recursos se fueron utilizando. O por ejemplo, cuando les ponía el caso de cómo creamos la red de radioteléfonos y estábamos conectados a la red del ministerio, eso en ese momento era muy avanzado en un contexto muy atrasado. Pero al mismo tiempo se estaban utilizando las tecnologías apropiadas. Entonces también nosotros utilizamos mimeógrafos y cosas esténciles y ese tipo de cosas que se manejaron, y siempre CINDE buscó dentro de ese modelo que las cosas se hicieran con la gente. Glenn te construía, él se ganó un premio por una casa que hizo en la playa en California, para una casa muy lujosa, y te construía con materiales del medio. Pero bueno, entonces en términos de comunicación siempre, pero tú tienes que evaluar, digamos, si eso te está saliendo demasiado costoso, entonces ¿cómo lo haces? Pero lo que está en el fondo siempre
es que la comunicación está asociada y la circulación de información es el proceso educativo de creación de capacidades, a que la gente se forme, a que la gente resuelva los problemas, a que la gente los pase por ellos, a que haya incidencia, que genere movilización social. Y eso sí se ha perdido mucho. Para este año, CINDE ya contaba con imprenta, radioteléfono, microscopio, secador solar y otras herramientas de sostenibilidad y autonomía para la ejecución del trabajo. Se crea el Centro de Recursos como una estrategia que sistematizara y diese a conocer los trabajos de CINDE, pero que también recuperara información de muchas otras organizaciones que trabajaban en el campo de la infancia y la niñez. Esta estrategia del Centro de Recursos recibió por varios periodos un apoyo de la Fundación Bernard Van Leer para su desarrollo, y eso nos permitió sacar algunas series de coleccionables, tener un equipo de personas que sistematizaba la información, realizar varias investigaciones en el campo de redes de trabajo con infancia en América Latina y el Caribe. Yo creo que el origen de este concepto de circulación antes diseminación tiene que ver como con el interés y la responsabilidad social de democratizar el conocimiento general, en términos de conocimiento conceptual, pero en términos de modelos de intervención, en términos de materiales generados, en términos de modelos de administrar un proceso, etc. Es decir, es como la conciencia de que la construcción de cualquier tipo de conocimiento conceptual o práctico no puede quedarse atrapado en las organizaciones, porque el conocimiento no nos pertenece, el conocimiento es de todos y para todos. Y en ese sentido se empieza a ver cómo realmente CINDE tiene que proyectar, entregar, diseminar el conocimiento generado, y por eso empieza a encontrar maneras de hacerlo desde las redes, el tratar de incidir en las poblaciones, devolver a las poblaciones el conocimiento, incidir en el ámbito de la política pública, etcétera, etcétera. En la parte interna, creo que en la medida en que CINDE se ha venido desarrollando y ha venido extendiéndose, cobra aún mayor importancia ese elemento de la circulación del conocimiento. Cuando se inició CINDE y en la primera etapa de su desarrollo en que yo me vinculé, CINDE era un pequeño grupo de personas, ¿cierto?, que tenían la posibilidad de interactuar muy frecuentemente, de compartir sus ideas, sus principios. Los programas que se venían haciendo eran de todos conocidos y demás. Esto, por supuesto, cambia radicalmente en la medida en que CINDE crece, se desarrolla y se expande. En su objetivo, en términos de la aplicación de modelos innovadores, la educación y desarrollo humano que disminuyeran las brechas y la desigualdad social, pensando desde la primera infancia, porque CINDE fue de las primeras instituciones en poner sobre la mesa este término, primera infancia, y el trabajo se centró con madres en la educación para fortalecer la educación inicial de sus hijos, en donde los programas no solo de beneficencia o caridad, sino de la efectividad a la hora de enseñar. Cuando se enseña, se da una forma de vivir, y es allí donde nace el programa Promesa en la Costa Pacífica, un programa dirigido al mejoramiento de la educación, la salud y el ambiente. Surgen otros programas como Escuela Hogar, Estimulación Temprana, Niño a Niño y seminarios de mujeres latinoamericanas, y entonces empieza a circular y posicionarse el conocimiento en los distintos contextos sociales en los territorios. Pensábamos que la diseminación del conocimiento, además, es lo que permite derivar modelos de los procesos. Cuando tú tienes que hacer que el conocimiento se vaya, lo tienes que ordenar. Cuando tú necesitas poner algo para que salga, lo
tienes que ordenar, lo tienes que tener sistematizado, lo tienes que volver un informe o una película o un video, o lo tienes que volver un libro o lo tienes que volver un artículo. Es decir, tienes que darle una coherencia comunicativa para que eso pueda irse, ¿no? Entonces, en ese sentido también se encontraba que esto ayuda muchísimo a poder escalar los procesos que CINDE desarrollaba desde el comienzo y escalarlo a través de poder traducir en lenguajes comunicables aquello que construía. Para mí eso es la diseminación. Y CINDE empezó a entender que la diseminación se daba por procesos de cooperación en redes, de publicaciones. Creo que era lo que más se hacía, y tal vez en grandes eventos, ¿no? CINDE desde el comienzo de su historia empieza a tener como ese experticia en organizar grandes eventos. Éramos convocados para eso. Lo internacional en CINDE tiene un sentido mucho más profundo y por eso está en su nombre, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Y lo digo es en dos sentidos. El primero es el reconocimiento de que la propuesta que originó a CINDE estuvo fundada en la experiencia de dos personas que pertenecían a dos nacionalidades distintas y que buena parte de su experiencia la habían ganado en otros contextos. Entonces era un reconocimiento a lo que implicó, lo que significó para la fundación de CINDE y para el país que una personalidad de la significación, de la trayectoria, la capacidad de Glenn y al mismo tiempo de Marta, a Glenn por todo lo que había liderado en los Estados Unidos, el reconocimiento que tenía de Marta por los espacios que se había abierto y que en conjunto eran una pareja muy reconocida en el medio. Poner en comunicación en el sentido de la articulación para la acción, del compartir, del crear confianza, del crear redes a los países de América Latina, a los países del tercer mundo. Entonces, CINDE nació desde el principio con el carácter de no ser una institución parroquial, sino de tener una incidencia, un aporte a propiciar estos procesos de articulación en la región, de la región con otras regiones. A medida que se amplió y que los programas también se ampliaron, se empezaron a utilizar otro tipo de estrategias, como por ejemplo, en un momento dado se hizo una película con muy buen director de cine y demás, sobre promesa, se hicieron videos sobre juega y aprende a pensar, es decir, hubo una serie de estrategias que se utilizaron ya de corte un poco más masivo para dar a conocer lo que hacíamos. CINDE llegaba a otros escenarios de la comunidad, como un espacio abierto para el aprendizaje, a partir de posibilidades de crecer y aprender jugando, desde la experiencia y la lectura con diferentes recursos, formas, colores, textos, espacios que promovían el encuentro para conversar y generar nuevo conocimiento a partir de la disponibilidad de innovaciones educativas y prácticas dinámicas. Estos materiales educativos y lúdicos para la circulación y uso del conocimiento constituyen un hito con gran significado para la Fundación. A partir de los juegos, los colores, el movimiento, se generan las oportunidades para crear, dinamizar y construir. Es todo un mundo donde el juego, los juguetes y los métodos se disponen en favor de la posibilidad de crecer y las niñas y niños en una cuidadosa relación con los adultos que le permiten desarrollar sus habilidades y capacidad para pensar, generar nuevas ideas, afianzar su identidad y autoconcepto. Durante el 89, con una institución fuerte, consolidada y posicionada en varios escenarios de la formación, el desarrollo social empieza a desplegarse mucho más a través de las alianzas interinstitucionales. UNICEF empieza a pedirnos apoyo para hacer trabajos en distintos países, incluso fuera de la región. CINDE montó las bases de lo que es el programa de atención a la primera infancia y la familia en Indonesia.
Allá fueron Marta y María Cristina, con base en la experiencia que se había construido en Colombia, a apoyarnos. Y a partir de eso, UNESCO también entendió la importancia de lo que estábamos diciendo y el primer paquete de materiales para promover el desarrollo infantil trajo al francés y al inglés y se usó en África. Muy bien valorado, tanto que después UNESCO nombró a CINDE Centro Cooperador a nivel internacional para primera infancia y familia. Los 90 marcaron un momento trascendental. Llenos de información y experiencias, llega a la institución el primer equipo de cómputo para sistematizar los procesos de investigación que se adelantaban para socializar, circular, diseminar el conocimiento y fortalecer el trabajo de los colaboradores. Se convierte en prioridad adquirir equipos con Windows 86 y disquetes que sirvieron para la gestión tecnológica de la información. Para esta misma época se empieza a trabajar en las orientaciones técnicas para la elaboración y diagramación de materiales impresos con lineamientos definidos por la división editorial CINDE y se desarrolla un manual para definir algunos criterios básicos para la elaboración de materiales impresos educativos, especialmente aquellos dirigidos al trabajo con la comunidad. En 1992 se da el primer encuentro sobre redes de niñez de América Latina y el Caribe en Santa Marta, Colombia. En ese momento la idea del trabajo en red era una idea bastante innovadora, es decir, era algo que apenas se estaba empezando a hacer. Precisamente por eso entramos nosotros a formar parte de ese esfuerzo. Trabajamos con REDU, trabajamos en la región de América Latina tratando de construir un poco esa idea del trabajo en red y para eso recibimos algún apoyo. También trabajamos con redes internacionales que fueron como el simiente de lo que después fue Child Watch. Había una red noruega que en este momento no recuerdo exactamente con la cual también nos vinculamos y la idea era un poco lo mismo que de lo que estamos hablando con respecto al centro de recursos, es decir, era la idea de aunar esfuerzos, de dar a conocer lo que se estaba haciendo, pero sobre todo de nutrirnos mutuamente con estas nuevas alternativas del trabajo alrededor de la infancia. Como estas estrategias de trabajo eran relativamente novedosas, se trataba de recoger también materiales y ponerlos al servicio de las organizaciones que trabajan con la infancia desde el punto de vista de que tener acceso a aquellos materiales que habían desarrollado otras entidades era parte de lo que permitiría que este tipo de alternativas cogieran fuerza, se dieran a conocer y fueran absorbidas por otros. Es la idea de dar a conocer y de socializar con el propósito último de mejorar el trabajo con la niñez, de mejorar el trabajo de los educadores, de impactar la familia, de impactar las organizaciones. Es decir, es una idea del conocimiento compartido, es una idea que tiene que ver con si investigamos que esta investigación sea usable para otras organizaciones, si yo creo un modelo que las organizaciones que trabajan con la infancia, que los grupos comunitarios, que los padres puedan utilizar este material. Al tiempo que se fortalecía el trabajo en red con aliados estratégicos, en CINDE se instalaba la primera red de cable coaxial, que permitiría avanzar al ritmo de las necesidades tecnológicas del medio. Con esto, a finales de los 90, se realizó la propuesta para el montaje de una red nueva con switch base 10 y red nodal. Se administra el primer servidor de dominio y equipos basados en Windows NT 3.1 y ya el centro de documentación inicia el proceso de sistematización a través de CDS, ISIS, con software desarrollado, mantenido y diseminado por UNESCO para el control de publicaciones. Para el cierre de la década de los 90, la Fundación CINDE estaba consolidando un legado en la historia del mundo que se prolongaría sin duda alguna por muchos años más. Esta historia continuará.